Bueno, muchachos, luego de la decepcionante derrota del Barça contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán por 4-1, vamos a ver un video que me interesó para analizar un poco qué es lo que le pasa al Barça en la actualidad, cómo está sufriendo el equipo, el por qué, y vamos a ver este video, a ver qué tal. Sabemos que el Barça no viene bien, viene de dos derrotas consecutivas contra el PSG y el Sevilla, viene de jugar partidos pobres también, partidos justos, partidos donde el Barça no pudo sacar a deslumbrar todo su juego. Pero bueno, vamos a ver este video, a ver qué nos dice sobre lo que le pasa al Barça en la actualidad. Bueno, el video se titula Usé datos para descifrar qué le pasa al Barcelona. Vamos a verlo. Acabo de descubrir lo que le ocurre al Barcelona de Hansi Flick. Tras la derrota frente al PSG por 1-2 y ahora ante el Sevilla por 4-1, muchos ya se preguntan qué le pasa a este Barcelona. Y hoy vamos a contestar, gracias a la estadística avanzada, qué le ocurre concretamente al Barça de Hansi Flick. Así que vamos a la pizarra táctica porque esto acaba de comenzar. Bien, familia, en primer lugar, Chesney estaría en la portería. Quizás en el último gol del Sevilla, Chesney pudo hacer algo más. Sin embargo, hoy no estamos para matar a... Bueno, en el último gol del Sevilla no, en el tercer gol del Sevilla, Chesney, si bien es verdad, tiene una respuesta tardía y muy mala. Tardía y muy mala porque se tira 3 años después. nadie. Hoy estamos para encontrar por qué el Barcelona es tan frágil defensivamente. Y spoiler, lo hemos encontrado. Como decíamos, familia, Pau Cubarsí estaría en la defensa, Jules Koundé como lateral derecho y Gerard Martín como lateral izquierdo. En este caso, Araujo iba a acompañar al bueno de Pau Cubarsí. Y es que muchos ya están criticando al bueno de Araujo. Sin embargo, déjame decirte que la línea defensiva no es la mayor culpable. Si seguimos con el centro del campo, Bueno, me gusta lo que escucho de este muchacho. No le tira a Araujo, que para mí Araujo no tiene la culpa de lo que le está pasando al Barcelona. Y lo matan mucho por cualquier cosa. Y es muy injusto lo que le hacen a Ronald. Frenkie de Jong estaría junto con Pedri en el doble pivote. De esta forma, Lewandowski sería el 9, Ferran Torres como extremo izquierdo, Dani Olmo como media punta y como extremo derecho estaría el bueno de Rashford, aunque luego sí que es cierto que se iban turnando las posiciones. Y es que, familia, esta fue la red de pases en la primera parte del Barcelona. Bueno, esta fue la red de pases en el primer tiempo del Barça. Salía Chesney con Araujo, Araujo que jugaba con Koundé, Koundé jugaba con Araujo, Frenkie jugaba con Araujo, Pau Cubarsí también jugaba con Araujo, Araujo jugaba con Cubarsí, Cubarsí con Gerard Martín y Pedri, Frenkie con Gerard Martín con Rashford. No la tocaba ni Lewandowski, ni Ferran, ni Dani Olmo. Desde ahí empezamos mal. Tres jugadores no tocan la pelota. Como veis, apenas hubo juego y el jugador más influyente fue Pau Cubarsí. Esto fue debido al buen sistema defensivo del Efectivamente. Sevilla, que lo cierto es que tuvo un meritazo. El Sevilla, familia, defendía en un 4-4-2. Sin embargo, lo más importante en el sistema defensivo del Sevilla, aparte de este bloque medio alto, fue el marcaje al hombre al bueno de Pedri. Es decir, uno de los pivotes solía quedarse con Pedri y otro con Frenkie de Jong. Eso es lo que yo decía en el análisis del partido, yo lo dije. El mediocampo del Sevilla tapó directamente a Frenkie de Jong y a Pedri. Los tapó tanto ofensiva como defensivamente. Los tapó muy bien a ambos y hicieron muy bien su trabajo los mediocampistas del Sevilla que impidieron que esos dos se desarrollen con normalidad y naturalidad. De esta forma solíamos ver cómo el Sevilla se quedaba mano a mano con cada jugador y fue muy importante que Pedri, allá por donde se moviera, había un pivote, un compañero del Sevilla que le iba a seguir. Y esto se debe a lo siguiente: si estudiamos la red de pases del Barcelona en lo que va de temporada en todos los partidos, podemos ver sobradamente cómo Pedri es el faro de este equipo. Es el jugador que más pases recibe y el que más distribuye en todo el Barcelona. Por tanto, la estrategia estaba clara: anular a Pedri en el centro del campo. Y para ello el Sevilla Y claramente es lo que hacen todos los equipos. O todos los equipos que juegan con el Barça, lo que buscan es anular a Pedri, porque se sabe que Pedri es el cerebro de de este equipo. utilizó un marcaje férreo al hombre, en este caso al bueno de Pedri. La primera parte para desactivarle el juego de los de Hansi Flick estaba realizada, pero ahora tocaba romper el sistema defensivo de la línea adelantada de los de Hansi Flick. ¿Cómo lo hizo?
de la siguiente forma. Familia, cuando el Sevilla tenía el balón, ya sabemos que el Barcelona, con todos sus rivales, defienden un bloque alto. Es decir, los centrocampistas están a la altura del medio campo. Sin embargo, para que no se genere todo este espacio entre líneas, lo que hace el Barcelona es adelantar su línea defensiva para que así todos los jugadores de Hansi Flick estén compactados. Pero como todo sistema tiene su debilidad, y el Sevilla hoy la ha encontrado a la perfección. La idea, familia, era muy simple. Es decir, cuando un jugador del Sevilla tuviese el balón, automáticamente sus compañeros tenían que desmarcarse verticalmente, ya fuesen los jugadores de banda en el 4-4-2 o incluso los propios delanteros, el segunda punta más el delantero centro. Y aquí, familia, es muy interesante que comprendamos lo que os voy a mostrar, porque si comprendemos esto, vamos a comprender cuál es el agujero defensivo del Barcelona de Hansi Flick. Así que vamos a ello. La clave para que la línea defensiva del Barcelona no se rompa es precisamente que no te pillen a las espaldas. Veíamos constantemente cómo el Sevilla realizaba estos pases lateralizados, es decir, normalmente veíamos cómo las carreras la ganaba con Gerard Martín o incluso con Jules Koundé por esta banda, pero además también por el carril central. ¿Me estás diciendo que Araujo, Pau Cubarsí, Koundé, Gerard Martín, incluso luego Alejandro Valde son tan lentos? Pues lo cierto es que no. Es decir, aunque muchas veces en el mano a mano los jugadores del Sevilla solían ganar la carrera a, por ejemplo, a Jules Koundé, a Araujo, a Cubarsí o a Gerard. Bueno, él está explicando acá lo táctico, pero yo creo que esto también se debe al desgaste físico que han tenido en la temporada el Barcelona. Se debe mucho a eso y vienen de jugar un partido intenso contra el PSG. Y es verdad, siempre los extremos o delanteros del Sevilla siempre le ganaban la espalda en velocidad a los jugadores del Barcelona. Siempre. Inclusive, repito, no le hicieron más goles al Barcelona porque, por suerte. Martín, pero lo cierto es que posicionalmente siempre quedaban mucho mejor los jugadores del Sevilla. Y la clave viene ahora. Los centrocampistas del Sevilla tenían mucho tiempo para armar el pase. Es decir, los centrocampistas, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, tardaban mucho en llegar a la presión. Y como el centrocampista del Sevilla tenía tiempo para armar el pase, podía avanzar y en este momento la defensa del Barcelona se iba adelantando. Sin embargo, con todo este tiempo, los jugadores del Sevilla se podían desmarcar mejor y por eso normalmente vimos un mano a mano constantemente con Chesney, pero es que los datos lo dejan claro y esto es realmente lo que a mí me preocupa. Bien, familia, estas son las acciones defensivas del Barcelona, sobre todo en la primera parte. ¿Por qué digo en la primera parte? Porque como veis, el Barcelona donde realmente recuperó el balón, ya sea por medio de recuperaciones, tacles, intercepciones, pases bloqueados, fue en su propio campo, algo bastante inusual porque como todos sabéis, el Barcelona le gusta presionar alto y donde normalmente roba el balón es en campo contrario. Sin embargo, esto no pasó y fue precisamente porque el Sevilla se instalaba prácticamente en el campo del Barcelona y aquí el Barcelona tenía dos opciones. La primera, encajar 4 goles, que fue lo que hizo, pero cuando Chesney no encajaba ningún gol, pues era cuando la línea defensiva lograba despejar algún balón en su propio área. La pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué antes la línea defensiva adelantada de Hansi Flick servía y ahora pues no sirve? Pues os voy a enseñar un dato que es demoledor. Durante todo el partido yo observé un patrón muy claro, es decir, en esta parcela del campo, prácticamente en el centro del campo, el Sevilla conseguía dar muchos pases. Es por ello que me puse a pensar. En estadística avanzada existe una métrica que es el PPDA. El PPDA lo que consigue medir es cuántos pases puede dar un equipo, en este caso el Sevilla, en su propio campo. Fijaos en toda esta parcela del campo cuántos pases seguidos puede dar el Sevilla hasta que el Barcelona roba el balón. Pues bien, familia, imaginaos que el Sevilla consigue realizar en su propio campo 6 pases y el Barcelona en el campo del Sevilla consigue arrebatar el balón en 3 ocasiones. Por tanto, si dividimos 6 entre 3, nos da una solución de que el Sevilla puede realizar 2 pases seguidos hasta que el Barcelona consigue robar el balón. Esta métrica tan sencilla nos permite descubrir lo siguiente, es decir, si el Sevilla consigue dar muchos pases en su propio campo, imaginaos 60, y el Barcelona solamente consigue robar en 3 ocasiones, pues podemos deducir que el Sevilla realiza muchos pases en su propio campo sin que el Barcelona ponga oposición. Este resultado tan grande nos lleva a dos conclusiones. La primera, que el Barça no presiona en campo contrario, y la segunda es que el Sevilla consigue salir muy bien en la fase de salida de balón. Es decir, o el Barcelona repliega en su propio campo y pasa de presionar al Sevilla, o es que el Sevilla es muy bueno sacando el balón. Para mí fue mucho de las dos. Para mí el Barça no presionó bien y en intensidad. Eso fue lo que mucho que le faltó al Barcelona. No presionó desde la primera línea, lo dijo inclusive Pau García en la entrevista post partido. Deben empezar a presionar desde la primera línea y no lo hicieron. Dejaban salir cómodamente a los del Sevilla y como dice él, los mediocampistas tenían el tiempo necesario para filtrar un pase que al final
Tuvo un montón de manos a manos el Sevilla contra Chesney. Y es debido a esto. También el físico, la, la- lo mal físicamente que estaba el Barcelona, la extenuación física que tenía. Fue muy clave también esto. Idea tan básica la podemos extrapolar al centro del campo. Es decir, en lugar de contar los pases en el propio campo del Sevilla, la pregunta que yo me hice es ¿cuántos pases el Sevilla podía hacer en el centro del campo? Ya sabéis, familia, que si volvemos a poner a los jugadores del Barcelona, No podemos hizo. ver prácticamente cómo los jugadores del Barcelona están muy compactados justamente en esta parcela azul que tenemos coloreada. No Por hizo tanto, pases en el podemos medio campo del intuir que aquí Sevilla. el Barcelona permitirá muy Fue pocos muy pases del vertical. Sevilla, ya que fijaos todos los jugadores que hay del Barcelona. Pues bien, familia, si utilizamos esta métrica que yo le he llamado MPDA, es decir, pases permitidos en el 20% del medio campo, podemos ver que contra el Sevilla el Barcelona permitía una media de entre 2 y 3 pases en el centro del campo. El Sevilla prácticamente podía hacer 3 pases en el centro del campo. 1, 2 y 3 Casi pases. Y nada. al tercer pase ya Ya lo veo. prácticamente el Barcelona te robaba el balón, o es básicamente que el Sevilla conseguía salir y se instalaba en el campo del Barça para realizar los ataques. Pero claro, el dato así en frío no nos dice nada. 2,81 es un dato muy alto, quiere decir que el Barcelona presionó poco, presionó mucho. ¿Qué contexto tenemos? Pues bien, para tener un contexto más ampliado, vamos a poner todos los partidos del Barcelona en esta temporada. Y de verdad os digo que presten atención a lo siguiente. Pues bien, familia, si cogemos todos los partidos del Barcelona en esta temporada, podemos ver la evolución de los pases permitidos en el centro del campo. Fijaos cómo la tendencia cada vez es más alta. Es decir, el Barcelona cada vez está permitiendo más pases en el centro del campo. Y aquí existen dos conclusiones. La primera es que el Barcelona está presionando menos o peor, o la segunda es que los rivales son muy buenos si consiguen salir de la presión. Y es la primera para mí. Los rivales del año pasado es lo mismo del año pasado. Simplemente que el Barcelona está presionando cada vez peor. Cada vez peor hace los recorridos, la, la presión. Y hay una persona que tiene mucho que ver en esto. Y es Rafinha. Rafinha es el jugador que presiona desde la primera línea y incita a todos a presionar. Y es él quien presiona de verdad, ¿no? Y es lo que le ha faltado mucho al Barcelona en esta temporada. Y él mismo lo está diciendo, la intensidad, la presión, la intensidad. Sin embargo, familia, nunca antes hemos hecho un análisis tan detallado de la línea defensiva del Barcelona. Y es que os quiero mostrar lo siguiente. Fijaos la correlación entre los pases permitidos en el centro del campo con los goles encajados en el Barcelona. Es decir, la correlación lo que nos muestra es cuánto depende una variable de la otra. Este numerito va desde -1 hasta 1. Por ejemplo, si se acerca al número 1, nos quiere decir que cuanto mayor es los pases permitidos en el centro del campo, también aumentan los goles encajados al Barcelona. Claramente. Sin embargo, si estuviese más cerca del -1, nos quiere decir que cuanto más pases en el centro del campo el Barcelona permite, menos goles encaja. Por tanto, como veis, la correlación es de 0,36. Está más cerca del número 1. Lo que nos quiere decir es que cuanto más pases permite el Barcelona en el centro del campo, más probabilidad tiene de encajar goles. Y esto es debido a la defensa alta de Hansi. Mira si con 3 pases el Sevilla ya te ponía mano a mano al delantero con el portero. Imagínate, el PSG también, con 3 pases ya te ponía mano a mano. A Mayuli y a Barcolá con Chesney. Es por algo, ¿no? Pequeña aclaración, familia. Es decir, aunque la correlación es de 0,36, cuanto más se acerque a 1, más podemos afirmar que los pases permitidos en el centro del campo son un indicador de los goles encajados. Aunque 0,36 se acerca ligeramente al 1, no podemos afirmar que el agujero defensivo es únicamente por la poca presión del Barcelona en esa zona del campo. Es decir, también se puede deber a otros factores. Y es que esto tiene Claramente, bastante sentido a nivel todo táctico. cambia. Es decir, cuanto más consiguió combinar el Sevilla en este centro del campo, más tiempo tuvo para pensar y así hacer que los delanteros del Sevilla se pudieran desmarcar y conseguir un pase filtrado para así penetrar en el área de Chesney. Pero claro, ¿a qué se debe esta tendencia? Es decir, ¿por qué el Barcelona cada vez permite más pases en el centro del campo? Pues llegados a este punto del vídeo, yo os tengo que dar mi opinión basada en los datos. Yo estoy bastante de acuerdo que quizás la intensidad defensiva del Barcelona ha bajado. Araujo comete ciertos errores, Pau Cubarsí podría hacer algo más, Gerard Martín es cierto que no es Alejandro Valde y al final
final toda la línea defensiva se ve un poco empeorada. Pero si nos centramos en los datos y nos centramos en el kit de la cuestión, es decir, que el Barcelona cada vez permite más pases en el centro del campo y por tanto aquí la función de que estos pases no fluyan en los rivales es precisamente de los centrocampistas, de Frenkie de Jong, de Pedri, de Dani Olmo, para que así el rival tenga menos tiempo para pensar y por tanto la línea defensiva del Barcelona sea mucho más efectiva. Es aquí donde nos tenemos que fijar en lo siguiente. Si nos vamos a Fútbol Red, familia, y ordenamos a los jugadores del Barcelona por minutos, podemos ver como Pedri es el jugador que más minutos lleva. Además, fijaos cómo juega 86 minutos de media por partido, es decir, un 95,7% de los minutos. Pero es que esto no acaba aquí. Si quitamos a Joan García, que es el portero, o el bueno de Chesney, podemos ver Dani Olmo, otro centrocampista que entra en el top. Y luego, como podemos ver, Frenkie de Jong sí que ha tenido más descanso, ya que normalmente pues entra Marc Casado o incluso Marc Bernal. Aquí lo que preocupa, familia, es que Pedri es el jugador que más minutos ha disputado. Podemos pensar que los centrocampistas del Barcelona empiezan a estar bastante cansados y así Efectivamente, constantemente no llegan. es lo que decía, ¿no? El desgaste físico, la extenuación física que ha tenido el Barcelona se nota mucho más en el mediocampo porque es el sector donde más desgasta. Tanto en partidos malos como en partidos buenos, es el sector que más se desgasta por ser el mediocampo. Y Pedri ha sido el jugador que más ha jugado en la temporada y si ha mostrado signos de cansancio es por algo, ¿no? Y lo está haciendo. A la presión de los rivales y por tanto la defensa del Barcelona queda completamente expuesta. Esta es mi humilde conclusión de lo que le pasa al Barcelona a nivel defensivo, pero también os tengo que avisar de una cosa: aunque la tendencia está a la alza y cada vez parece que el Barcelona permite más pases en el centro del campo, lo cierto es que solamente tenemos 10 partidos de muestra en esta temporada y Claro, no es estaremos tanto muy tampoco. atentos cómo avanza esta gráfica, cómo avanza esta tendencia, para ver si realmente este es el kit de la cuestión. Y es que os dejo la pregunta a la que yo he llegado gracias a todo este análisis. ¿El Barcelona está atravesando una mala racha debido a la poca rotación de sus centrocampistas, con lo que conlleva que haya una menor presión en el centro del campo y así la línea defensiva del Barcelona quede más expuesta para que los rivales le pillen las espaldas? Esta pregunta me la vais a contestar en comentarios. Ánimo a todos los barcelonistas y nosotros nos vemos en la próxima, familia. Acabo de Bueno, vamos a responder la pregunta que él hizo. Si debido a la fatiga o a la poca presión de los mediocampistas es que el Barcelona en lo defensivo ha estado mal, para mí sí. Efectivamente sí, porque el mediocampo en este Barcelona yo creería que es el punto más clave de todas las líneas. Es la línea más clave que tiene el Barcelona. Eh, con sus mediocampistas como Frenkie y Pedri, son dos mediocampistas que tanto en lo ofensivo como en lo defensivo son recontra importantes. Y esta temporada, debido a la fatiga en los últimos partidos, más que todo, porque imagínate, hubo un 6-0 contra el Valencia, si mal no estoy. Un 6-0 hubo también un 3-0 contra el Mallorca. Hubo partidos justos como contra el Levante, un 3-2. Partidos así, el Barcelona lo ha jugado bien en el mediocampo. Pero también cada vez más el Barcelona ha tenido partidos más complicados, como contra el Oviedo, como contra el PSG, el Sevilla, entre otros equipos. Y cada vez la fatiga se hace mucho más, claro está. Y para este punto de la temporada, pues se empieza a notar cada vez más la fatiga de los mediocampistas. Y mira, no presionan como es debido, presionan, pero no como es debido, no lo hacen bien. Les falta esa chispa, quizás, que es debido al cansancio, a la fatiga que les ha producido este inicio de temporada. Y es algo que debe ver Hansi Flick. La rotación de los mediocampistas en especial, no la ha rotado mucho, siempre es Pedri junto a alguien más. Pedri, Dani Olmo junto a alguien más. Pedri, Fermín junto a Frenkie, casi siempre es el mismo. Difícilmente cambia. Las veces que cambió fue Pedri Casado, Pedri Bernal, entre otros, ¿no? Pedri Gavi, que fue el mejor tándem para mí, junto al de Frenkie, claro está. Pero, pues sí, para mí es eso, la fatiga y debe haber mucha más rotación. Y por ello es que el mediocampo del Barcelona cada vez se nota más cansado. En el partido contra el PSG creo que fue el más notorio que en el partido de hoy. En el partido contra el PSG se notaba como desde el minuto 75
el Barcelona perdía la pelota cada que salía. ¿Y debido a qué? Debido al cansancio del mediocampo, no podían tocar una pelota bien y se cansaban, perdían la pelota enseguida, siempre la perdían en la mitad, desde el minuto 75 contra el PSG hablo, y se notó. Para mí es debido a esto, a la fatiga que le ha producido todos estos partidos, pero no solo el Barcelona, todos los equipos han jugado casi la misma cantidad de partidos y hay algunos que no están así, ¿no? Entonces es algo que Hansi Flick debe ver cómo solucionar, cómo arreglar esto para el Barcelona. Y bueno, espero que les haya gustado el análisis del muchacho, créditos a su canal, que se llama Pedro el Ingeniero. Muy buen video. Denle like, suscríbanse a su canal, denle like al video si les gustó, me ayudan un montón. Y nada, muchachos, suscríbanse para poder llegar poco a poco y seguir progresando. Nos vemos, muchachos.